Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de su canal Pregoneros 4T Noticias. Soy su amigo Alex y el día de hoy, sábado 12 de noviembre de 2022, ya estamos a pocas horas de esta marcha a favor del INE, liderada por los más grandes mañosos y falsos demócratas que puede tener nuestro país. Sin embargo, existe por allá una palabrita que se llama los Wuldies. ¿Qué son los Wuldies? Bueno, pues Sergio Gutiérrez Luna deja completamente exhibidos a los más fuertes o a las cabezas de esta élite dorada ahí en el INE. Él dice, ¿sabes quiénes son los Wuldies? Es la cofradía fundada por José Woldenberg, que ha dirigido al IFE-INE por más de 20 años. Checa quiénes las integran, nos dice Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena. Entonces, José Woldenberg es el que va a dirigir el discurso que se va a dar el día de mañana. Ya vimos a todos los medios chayoteros pedirle a la gente que va a ir a participar a esa marcha que por favor se queden y escuchen a José Woldenberg. Pero ¿quién es José Woldenberg y por qué tiene tanta importancia para la derecha este señor? Vamos a escuchar rápidamente el video de Sergio Gutiérrez Luna, en donde pues de entrada nos explica muy bien quiénes son y de dónde salen todas estas figuritas que no quieren perder el poder del INE. Los Wuldies son una cofradía que durante 20 años han controlado al Instituto Nacional Electoral. Se creen poseedores de la verdad en materia electoral, en materia de democracia, pero en realidad solo son un grupo que pretende conservar ese poder. Aquí les voy a decir quiénes son. Por supuesto, encabezados por José Woldenberg de cuando fue presidente del INE, por eso se hacen llamar los Wuldies, racistas y clasistas. Sus discípulos más destacados, Lorenzo y Ciro, que fueron sus asesores en aquel momento y que heredaron esto y por eso ahora pretenden conservar ese poder. Otros más. Jesús Galindo López fue secretario particular de Woldenberg, hoy es secretario particular del Mundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE. Manuel Carrillo Poblano fue director de Asuntos Internacionales con Woldenberg, hoy es director de Asuntos Internacionales con Lorenzo Córdoba. Alberto Alonso y Coria fue director del Registro Federal de Electores durante más de 10 años y ahora es el encargado de operar los PREPs para Lorenzo y Ciro. Arturo Sánchez Gutiérrez fue consejero electoral impulsado por el PAN en el IFE y en el INE, pero antes de eso, durante la época de Woldenberg, fue director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos. Pedro Salazar fue asesor de Woldenberg, hoy está en Jurídicas de la UNAM, donde coincidió con Lorenzo Córdoba y desde ahí se dedica a defenderlos. Ricardo Becerra también fue asesor de Woldenberg, hoy está en un órgano por la democracia, donde también hace labor para defender ese grupo. También pertenecen a esa cofradía Jacqueline Pechard, quien fuera consejera electoral con Woldenberg y después fuera comisionada en el IFAI, impulsada por el PAN, por supuesto. Juan Molinero Casitas fue consejero electoral con Woldenberg, a la postre en el gobierno de Felipe Calderón, fue secretario de Comunicaciones y Transportes y también director del IMSS. No es de gratis que Woldenberg vaya a dar el discurso de la marcha este domingo. No es por la democracia, no es por el INE, es para defender a esa cofradía, a su grupo de amigos, a los Wuldies, como ellos se llaman, racistas y clasistas, que quieren seguir conservando el poder y los recursos de los órganos electorales. Se creen poseedores de la verdad, no lo son. Simplemente son un grupo que durante 20 años ha medrado en el INE y en el entonces IFE. Muy bien. Se dan cuenta de cuánta gente está involucrada en esta situación y por eso es el temor tan grande que existe de que de verdad se reforme al INE, porque pues se descabezarían muchos de ellos que han vivido bajo esos lujos y esos privilegios. Otra cosa que me llamó mucho la atención es este mensaje que escribe Héctor Alejandro Quintanar. ¿Quién es Héctor Alejandro Quintanar? Bueno, pues este joven es un académico de la Facultad de las Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctorante y profesor en una facultad de una universidad allá en la República Checa. Él escribió el libro Las raíces del movimiento Regeneración Nacional. Entonces, pues el hilo, como le llaman en Twitter, que él escribe, la verdad, pues igual deja en claro muchas cosas, porque acá nos señala y nos explica con mucho detalle quién es José Woldenberg, qué relación tiene con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años y por qué la derecha está subestimando tanto la reforma electoral del presidente. Vamos a leerlo.
Vamos a leerlo porque para mí vale mucho la pena pues toda esta explicación detallada que él nos hace. Inicia diciendo: mañana en la marcha contra la reforma electoral, el único orador será José Woldenberg. Aquí una crítica documentada y de buena fe a esa participación. Esta crítica tiene un punto de partida. En política, incluso las figuras más capaces y de mejor voluntad son personajes con contraluces cuyas decisiones ameritan ponderación, contextualización y matiz. Ese es el caso de José Woldenberg, cuyo desempeño como consejero presidente del IFE de 1996 al 2003, pese a válidas críticas a su trabajo, sobre todo la no multa al Pemex Gate, fue muy plausible e hizo pensar que México transitaba a un régimen de competencia democrática. Al día de hoy, algunas voces absurdas señalan que López Obrador es incongruente porque en 1996 reconoció la figura de Woldenberg y al IFE que dirigió, y hoy, pues obviamente ya no. Usan ese cambio como un argumento para sospechar, entre comillas, de la reforma electoral que hoy se propone. Esa interpretación es errónea. El episodio que estas voces desmemoriadas olvidan es uno muy importante: el desafuero de López Obrador entre el 2004 y 2005, perpetrado por Fox y la Procuraduría General de la República. Es de suma importancia señalar que ante ese proceso, tanto José Woldenberg como López Obrador tenían exactamente la misma interpretación. Para ambos, el desafuero no era un proceso legal para que López Obrador, como jefe de gobierno, fuera sancionado por desacatar un amparo. José Woldenberg y López Obrador coincidían en que era una trampa para golpear a un precandidato y con eso poner en riesgo, la legitimidad de la elección del 2006. La opinión de José Woldenberg no fue una cosa fugaz, por el contrario, se convirtió en una voz sistemática contra el desafuero. El 21 de febrero del 2005, fue un destacado firmante de un desplegado que se oponía con firmeza a ese juicio y exigía a la 59 legislatura el rechazarlo. José Woldenberg dedicó varios artículos, conferencias y participaciones mediáticas a rechazar esa trampa autoritaria del cabeza hueca de Vicente Fox. Su postura se resume en lo que dijo en agosto del 2005 al recibir un honoris causa: el desafuero puso en grave peligro nuestra democracia embrionaria. Ahí estaba apenas desarrollándose nuestra democracia. Hoy, parte del diagnóstico de López Obrador sobre los defectos de la democracia mexicana vienen de esa coyuntura del 2005. José Woldenberg, igual que otros, compartía entonces ese diagnóstico. Dicho de otro modo, el tabasqueño, por López Obrador, no es un tonto que se saca ocurrencias electorales de la nada. La elección del 2006 confirmó ese diagnóstico de nuestro actual presidente. Aquí de nuevo recurramos no a la voz de López Obrador, sino a la del propio José Woldenberg. En carta publicada en La Jornada el 31 de agosto del 2006, el sociólogo expuso razones por las cuales negaba que hubiese fraude en la elección de ese año. Sin embargo, en su texto dejó algo muy revelador, al opinar que no hubo alteraciones con dolo en el conteo de los votos, pero que las condiciones en que se llevó la elección son harina de otro costal. Woldenberg ahí estaba aceptando implícitamente que hubo cosas indeseables durante esa campaña. No fue el único. Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, por ejemplo, eran académicos en ese momento con postura similar. Córdoba, más a fondo, el 6 de septiembre del 2006, dijo con Carmen Aristegui que el fallo del Tribunal Electoral sobre la elección pone en la mesa las urgencias para una reforma electoral. Hace unos pocos días, en entrevista con Loré de Mola, volvió a ratificar Lorenzo Córdoba ese fraude del 2006, pero vemos aquí que desde ese momento él ya lo había hecho. Pues bien, todas esas urgencias, todas, fueron producto de la recopilación, documentación y denuncia protagonizada por el movimiento encabezado por López Obrador, que fue el que expuso mayormente los crímenes en que incurrieron Fox, Calderón
y el Consejo Coordinador Empresarial y otros durante la campaña. La reforma electoral del 2007 mejoró la competencia electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al modificarle a los artículos 49, 56, 57 y 77, entre otros, para así reducir los tiempos de campaña, el dinero público gastado en medios y en prohibir a actores ajenos entrometerse y hacer inmundicias. Pues bien, el núcleo de esa reforma provino sin duda del activismo del movimiento encabezado por López Obrador, que expuso que como candidato, fue blanco de turbiedades y bajezas, que quedaron impunes, no por legales, sino porque el tribunal, como consta en su fallo, no supo cómo medirlas. Esta es la parte que siempre se ha omitido con mala fe. La protesta de López Obrador en ese año fue un insumo central para reformar la ley electoral y se institucionalizara que ningún otro Fox, ningún otro Calderón o Luis Barraza u otro ampón electoral hiciera de las suyas. En un símil, o sea, más o menos trasladándolo al fútbol, la situación sería así. José Woldenberg y otros pensaron que los goles en el 2006 sí se contaron bien. En eso diferían con López Obrador, pero en lo que sí coincidieron es que en el desarrollo del partido hubieron muchas suciedades contra un equipo y esto mermó equidad en el juego. Para José Woldenberg este daño no fue suficiente para hablar o señalarlo como un fraude. Para López Obrador ese daño fue parte de un todo que, aunado a inconsistencias del 2 de julio y a otras mapacherías y trampas estilo el desafuero, derivaron en el fraude y por ende en una transición democrática en ascuas. La reforma electoral que hoy propone el presidente Andrés Manuel López Obrador nace de un legítimo escepticismo sobre el desempeño de la autoridad electoral, que sea por falta de herramientas, pero también por ineptitud, que ha quedado a deber en su labor de procesar equitativa y limpiamente la competencia democrática. López Obrador, les guste o no, es un personaje que desde 1988 ha visto, registrado y denunciado diversas turbiedades electorales. En Tabasco en el 88, Tabasco y Veracruz en el 91, contra Madrazo en el 94, 2006 y hasta en el 2012. Muchas veces la propia autoridad electoral o legal ha tenido que reconocer que las denuncias del tabasqueño han estado sustentadas. Fue el caso de los municipios de Cárdenas y Ángel Cavada en el 91 o la multicitada elección de Tabasco en el 94. Hoy, varios puntos de la reforma electoral del presidente actual provienen de esa misma trayectoria de López Obrador. Someter a consejeros a voto popular nace, entre otras cosas, del rechazo al modo tramposo de cuotas con la que se armó el IFE en el 2003, donde el PAN rompió un acuerdo legislativo y dejó fuera al PRD. Esta turbiedad no es producto de la imaginación de López Obrador. El propio beneficiario de esa trampa, Luis Carlos Ugalde, y el expanista Germán Martínez, aceptan hoy que este acuerdo sí se rompió y el IFE quedó hecho en 2003 de forma sesgada, omitiendo a la mala al PRD. Hoy se puede señalar las contraluces de la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador, pero primero debe juzgarse de esa forma, que esa reforma nace a la luz de su diagnóstico sobre la claudicante transición democrática mexicana y sobre las fallas que el IFE-INE ha tenido del 94 hasta el día de hoy. En ese diagnóstico y trayectoria, incluso José Woldenberg ha estado de acuerdo explícita o tácitamente con posturas del hoy presidente. Fue el caso del desafuero como ejemplo de transición en peligro. Fue el caso de la campaña del 2006 como vía para notar ausencias en el IFE. Se puede discrepar de la reforma electoral propuesta por AMLO. Se puede dilucidar si el tabasqueño siempre ha tenido razón o no en los 34 años que lleva acusando fraudes o abusos electorales. Pero negar que en casos cruciales sí ha tenido sustento su crítica es mezquino. La reforma que hoy propone abreva de esa trayectoria y también de otras cosas que no son nada descabelladas, como la reducción al costo de los partidos políticos o la sacudida a las cuotas en selección de consejeros. Hay contraluces en la reforma, pero lo decente es debatirlas con seriedad, cosa que la oposición no va a hacer. Nadie regatea a Woldenberg su autoridad moral democrática. Por eso resulta difícil verlo como orador en una marcha cuyos organizadores y consignas protagónicos han renunciado a la seriedad y exponen deshonestidades como el INE no se toca o AMLO quiere desaparecer al INE.
El órgano electoral se ha tocado muchas veces desde 1994 hasta hoy. En el 97, en el 2007 y en el 2014, incluso pues, con cirugías mayores. Es aberrante pensar que es una institución perfecta. Por lo demás, en algo que no es menor, resulta muy cuestionable la nómina organizadora de la marcha. Claudio X González pidió en el 2006 que de ser necesario se hiciera un golpe como en Chile en el 73. Madrazo gestó una de las elecciones más sucias en la historia en el 94. Fox, Amparo Casar, Krill y otros fueron los perpetradores del desafuero que con razón preocupó a Woldenberg en 2005. Calderón fue el beneficiario central de la sucia harina de otro costal, que también con razón preocupó a Woldenberg en su carta a la jornada en agosto del 2006. La señora Zavala no pudo registrar su partido porque recurrió a la trampa antidemocrática de falsificar firmas. Todos los personajes que haya sido como haya sido han roto la ley o han recurrido a bajezas golpistas. Hoy es aberrante que sin ningún currículum democrático ni respeto al COFIPE encabecen una marcha por el INE y la democracia. Esto sí importa y no es ad hominem ni anécdota. No hay mapaches, hoy hay mapaches en todos los partidos y todos ameritan sanciones. Pero es de verdad revelador que los más viles de ellos se pavoneen con todo el cinismo en una marcha que dicen defender algo que ellos, a diferencia de López Obrador, han sistemáticamente pisoteado. Se vale soñar despierto. Ojalá Woldenberg use su condición de único orador para hacer un llamado a la racionalidad, al debate serio y que se dejen atrás paparruchas vergonzosas como las que AMLO quiere desaparecer al INE. Ojalá Woldenberg saque esa marcha del sendero donde la quieren muchos de sus convocantes, en el lodazal del esoterismo, donde se creen lectores de la mente de AMLO y sin ningún rigor escupen sandeces de que la reforma ni siquiera insinúa como que desaparecerá a la autonomía del INE. Ojalá Woldenberg se abstenga de especular como lo hizo en su artículo reciente en El Universal sobre los deseos de AMLO y mejor convoque a una reforma donde se mantenga lo imprescindible del INE, que es su autonomía y sus trabajadores de abajo. Reconozca también las muchas fallas políticas y técnicas del instituto, porque sí las hay, y admita que muchos de los puntos expuestos hoy por la reforma de AMLO no son ocurrencias descabelladas, sino son temas válidos y otros debatibles y negociables. A eso se le llama democracia. Y como los chumelizados por Chumel Torres son gente burda, violenta, predecible, me adelanto a su argumento para criticar este hilo. ¿Y qué me dices de Bartlett? En todo caso, el movimiento que AMLO ha encabezado tendría que hacerse cargo de un compañero de ruta con cuestionamientos electorales a cuestas, ¿vale? Pues bien, ocurre que los marchistas tendrán que hacerse cargo de casi todas las cabezas organizativas de la marcha. Las disputas políticas no son cuantitativas, pero si esa va a ser su lógica, les recomiendo no seguir esa quejumbre chumelizada, porque salen perdiendo. Mis amigos, bastante largo el texto, nos llevamos casi 20 minutos con esto, pero creo que vale muchísimo la pena, porque esto que escribe este joven deja en claro muchísimas situaciones, muchísimas dudas, y evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador es una figura que ha luchado incansablemente desde el 88 por la democracia, por la justicia del pueblo. Así que pues no hay más que decir. Amigos, muchísimas gracias. Si llegaron al final, les agradezco muchísimo su compañía durante este video. Cuídense y nos vemos pronto en una nueva video información.